Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También nos sintonizan a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la oposición y la actual coyuntura política, un tema de política. Vamos a hablar con un político, el sociólogo y profesor Fidel Santana, diputado por el Frente Amplio. Vamos a ver qué está pasando con la ley de partido y la posibilidad de que la oposición pueda, de alguna manera, construir una opción que haga frente a la coalición gobernante que encabeza el PLD. Primero vamos a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Fidel Santana, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Siempre es un agrado para mí compartir con toda la gente que está siguiendo el programa a partir de ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes, los diputados, en este caso en tu comisión de diputados, tienen mucho trabajo en estos días con la legislatura extraordinaria que convocó el presidente y específicamente para el fin de tratar de ya llevar a feliz término la ley de partidos políticos. ¿Cómo anda eso en estos momentos? Sí, esa pieza legislativa que tiene ya 18 años dando vueltas en el Congreso de la República, finalmente arriba a un informe de una comisión especial de la cual formé parte y que ese informe entonces será debatido en el curso de esta semana en el hemiciclo, y hasta donde están las perspectivas, todo indica que habrá una aprobación de la misma en la Cámara de Diputados y tal vez se logre que el Senado lo conozca antes de que concluya la legislatura. Porque como se le hizo cambio a lo que aprobó el Senado y le envió a ustedes, debe volver al Senado. Así es correcto. Bien. Bueno, no sé si viste una denuncia que hizo el grupo de diputados del PLD, el grupo que sigue el expresidente Fernández, de que había un acuerdo entre gente de Danilo Medina y del PRM para incluso cambiar algunas cosas en lo que se había ya llegado a un acuerdo. Por ejemplo, ellos dicen que van a cambiar la cuota del 40% para las mujeres, entre otras cosas. ¿Tú le das esos visos de credibilidad o es simple rumor de los círculos políticos? Mira, esta ley, como muchas otras leyes de importancia, lamentablemente no son el fruto de un debate libre de las ideas y las conveniencias más óptimas para la sociedad. Son el fruto de acuerdos de cúpula que terminan pactando conveniencias coyunturales. Y en el caso de esta ley de partidos, he dicho en escenarios que terminará siendo un traje con 14 mangas. Con 14 mangas. Sí, porque ha sido hecho para arreglarle la vida a todos los que forman parte de ese pacto de cúpulas, ¿no? Y para reiterar el sistema político en un punto fijo, ¿no? Es decir, que no haya ningún cambio. Es una ley de partido para que todo siga igual, ¿no? Entonces podemos decir que para fortalecer el estado de situación que tenemos. Eso es así. Fíjese que en lo fundamental se va a aprobar
porque las cúpulas de las 4 grandes organizaciones tradicionales han llegado al convencimiento de que no se pueden autoarbitrar, que necesitan un árbitro externo, en este caso la Junta Central Electoral. Es la razón por la que van a aprobar esto. Además, en franca violación a lo que establece la Constitución de la República, porque primero van a asignarle a la Junta una nueva función no contenida en la Constitución de la República, sin que el Congreso tenga atribución para asignar nuevas funciones a esa institución del Estado. Y no es eso interpretativo, Fidel, porque la ley electoral, que por cierto está desfasada, debió cambiarse en el 2010 después del cambio de la Constitución, establece unas atribuciones para la Junta de normar y regular todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y los partidos. Lo que haría la ley de partidos sería ampliar y complementar esas regulaciones. Bueno, lo que pasa es que la ley de régimen electoral regula todo lo concerniente a las elecciones nacionales, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con las asambleas electorales concernientes a las elecciones nacionales. Aquí estamos hablando de los partidos que constitucionalmente son entidades privadas de interés público, ¿no? Y que se supone que deben estar sujetas a unas normas. La propia Constitución establece más o menos unos principios y unos puntos de anclaje de los partidos que tienen que ver con la democracia, con el respeto a la legalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la propia Constitución asigna muy claramente las funciones de la Junta Central Electoral y las limita a las asambleas electorales. No habla de estar obligada a organizar también los procesos internos. ¿Tú piensas que para llevar a materializar esa propuesta que hay de que la Junta organice y sea la que dirija todos esos procesos internos de los partidos con la primera, tendría que cambiarse la Constitución? No, yo lo que creo es que la ley debe ajustarse a la Constitución. Bueno, pero yo estoy poniendo el escenario en que se quiera ajustar. No, eso quisieran los que están trabajando para retorcer las instituciones del país. Un pretexto para una convocatoria constitucional. Yo lo que creo es que la ley tiene que ajustarse. Bueno, eso es lo que ha dicho el grupo de diputados leonelistas, que buscan eso. Sí, claro, aquí hay un sector que anda buscando eso. O sea, no descabellada esa denuncia entonces. No. Aquí el sector oficialista, el danilismo, trabaja día y noche para encontrar una brecha por donde colar la reelección. No la ha encontrado hasta ahora. En el país hay un ambiente contrario a eso. Los factores de poder que inciden en la lógica geopolítica tampoco les favorecen. No hay un buen escenario en estos momentos. No lo hay. Pero siguen trabajando con esa... Por si acaso encuentran un resquicio. Si encuentran la brechita, se van a colar con eso. Bien. Entonces, bueno, tendremos ley de partido, aunque todos han coincidido en que no es la ley ideal, ni mucho menos, pero ley de partido al fin. Algunos hablan de la ley posible, cosa cuestionable, porque si es posible esa ley, también es posible la ley que toda la sociedad espera. Sobre todo después de tantos años, ¿verdad? Exactamente. Se ha cocinado un poco la ley deseable no está en contra de lo que es posible aprobar. Hablemos un poco de esa ley. Yo diría una ley satisfactoria, que vaya a cambiar cosas en el quehacer de los partidos y de los políticos, pensando en el beneficio de la sociedad. ¿Cuáles puntos tú crees que debería abarcar si esa ley fuera a cumplir con esas finalidades? Mire, uno de los grandes ejes de trabajo de esa ley tiene que ver con la democracia interna en los partidos y el tema de controlar
todo el desorden que se origina a nivel del país en los procesos de pre-campaña. Porque aquí hay campaña los 4 años enteros. Ok, entonces eso contemplaría control en el tiempo, ¿verdad? Sí. Y que se obedezca a una directriz, que se diga, usted puede a partir de tal fecha hacer tal cosa, y en qué ámbito, porque si es interno, ¿por qué hay que hacer propaganda por donde quiera? Eso limita las actividades de pre-campaña al ámbito interno. Y en un tiempo determinado. Si no se puede andar en el país entero, por todos lados, haciendo ruido y contaminando visualmente Sí. el país. Pero entonces Ese es un punto, te deja suelto ese punto, el gasto. que es otro elemento importante. Porque te pone unos topes de gasto que realmente, primero, son exageradamente altos. Si un candidato presidencial, un precandidato puede gastar hasta 700 millones de pesos en la precampaña, un precandidato a senador te puede gastar 400 millones de pesos. Eso yo me lo encuentro bastante exagerado, porque ¿de dónde va a sacar ese dinero? Entonces, si aprueba esos topes de gasto exagerados, yo que propuse, después que me derrotaron, pues estaba planteando que eso era una exageración y que eso no, lo único que hacía era traer el clientelismo al interior de los partidos. Además de que estaba hacia afuera, ya lo traíamos. Bueno, ya más o menos está dentro también, en los partidos grandes. Entonces le propuse que le agregáramos un párrafo estableciendo, bien, usted va a gastar 400 millones para ser senador, entonces usted deberá rendir un informe al país diciendo lo que gastó y el origen de eso. Está bien, usted puede, si usted tiene 400 millones de pesos, lo ha conseguido trabajando, bueno, explíquele eso al país, ¿verdad? También fui derrotado, evidentemente, ¿verdad? Es que tú estás planteando asuntos subversivos. Exacto, también fui derrotado. Es decir, el tema del control de los gastos y la transparencia está derrotada en la ley de partidos. No interesa eso. No interesa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, caigo en la conclusión de que es sobre todo un interés coyuntural de los 4 partidos. Se han puesto de acuerdo para que todos los intereses se amasijen en esa ley. De hecho, lo que se planteaba, y creo que quedó así, tú me dirás si no es así, es que esto que se está planteando de que la Junta organice la primaria es solo para esos 4 partidos. En este caso solo para el PLD. Para el PLD. Porque oye lo que se va a aprobar. El PLD podrá hacer su primaria abierta, con padrón de la Junta, organizado por la Junta. Simultáneamente, el mismo día, entonces, el PRM hará su primaria cerrada, también organizada. Sí, pero el elemento de los simultáneos es que va a ser común el asunto. Entonces, ojo con eso. Solo los que van a primaria se le obligaría a hacerlo simultáneo, ¿verdad? Sí. Sí. El que decida abstenerse, no. El que no va a primaria y hará otro tipo de proceso, entonces no es simultáneo. Entonces, porque se había planteado en un principio que los que se abstuvieran, y se había pensado en los partidos grandes, no recibieran dinero de la Junta para sus primarias. No. ¿En qué quedó eso? No, todos los partidos van a recibir su igual. Se está planteando, algunos líderes han planteado que las primarias se financien del dinero de los partidos. Del que ya se está cocinando. Pero lo que está cocinándose en el Congreso es que se incluya en el presupuesto de la más dinero. Exacto. Para financiar las primarias, ¿no? ¿Pero partida extra o el mismo presupuesto de la Junta? Extra, o sea, es agregarle al presupuesto de la Junta los montos de las primarias. Pero se le descontaría de lo que le deben entregar a los partidos. No. Eso es lo que yo había oído que se planteaba. Ese es un monto extraordinario. Extraordinario. O sea que ya entonces van a castigar los bolsillos de los contribuyentes. Así es. Bien. Así es. Entonces, esos son de los puntos que tú entiendes que debió contener ese proyecto, pero que tú propusiste, ¿no? ¿Cuáles otras cosas tú piensas que son importantes y que fueron excluidas? Mira, ahí hay aspectos. Se hizo un buen debate sobre el tema de las cuotas de género. Se quedó en el 40 para las mujeres siempre. Se logró
después de un gran debate, el 40 a nivel congresual y a nivel municipal. Y atando lo que no pueden sustituir una mujer por un hombre. Sí, ese es un tema que Bien. Y transversal con lo de los jóvenes. Y los jóvenes se agrega un 10. Sí, pero que es transversal porque hay mujeres jóvenes, Sí, así que es sí. un poco más de un 10 en la realidad, ¿no? Sí, eso en ese paso se logró un Ahí avance. no hubo un problema. Ahí se logró un avance. Bien. Porque del Senado vino con un 30 igual, la cuota de la mujer, Sí, sí. y en la Cámara de Diputados se mueve a un 40 con el criterio de que ni hombres ni mujeres pueden pasar del 60% de los escaños. O sea, un 60-40 con lo más equilibrado que se puede. Exacto, lo Bien. más equilibrado. Ahí se ha logrado un avance, ¿verdad? Bueno, nada, entonces es posible que esta semana estemos hablando de que ya estamos llegando a la aprobación. Sí, sin duda. Va a depender de unos elementos que aún están en contradicción en el PRM. Uno de los delegados del PRM votó por el informe y otro se abstuvo, porque el PRM no había terminado esa discusión. No conozco en qué... No, evidentemente que ellos tienen posiciones divergentes, aunque más o menos dicen que están en acuerdo en votar por una sola línea, pero sí. No son tan evidentes las contradicciones con el PLD, pero las tienen. Entonces hay que esperar finalmente que el PRM anuncie su posición. Una cosa, si nos vamos a las proporciones, si los danilistas mantienen su línea, ¿verdad? Ellos son más o menos como casi 70, ¿verdad? No, los danilistas, sí, alrededor de 70. Entonces el resto de lo del PLD los tiene Leonel. 34 tiene Leonel. Pero parece que a Leonel le han convencido a alguna gente, pues. Hasta ahora lo que he visto es que están muy firmes todos los leonelistas. Sí. Lo que sí ha logrado el oficialismo es el acuerdo con ganarse a los reformistas, a una de las partes reformistas que no estaba con ellos. Sí, y han logrado también, mantienen el apoyo de un sector del PRM. Y el PRD, que yo creo que en ese aspecto hay que decir que ha sido coherente porque siempre han apoyado eso mismo. Sí. Tanto el reformismo como el PRD han actuado en función de sus intereses propios. Sí, pero que reformista hay división. El PRD en ese sentido, institucional, vamos a decir, de nombre, de franquicia, ha mantenido la misma posición. Sí, en caso reformista ha actuado pragmáticamente defendiendo su franquicia. Sí. Lo han puesto contra la pared. Exacto. Finalmente han actuado en función de defender su Ellos franquicia. son expertos en esas cosas. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿ustedes como Frente Amplio actúan como bloque o no? O sea, tú mismo representa al frente y no hay coincidencia, por ejemplo, con don Fidelio. Bueno, no se ponen de acuerdo. En la última semana no hemos podido encontrarnos con Fidelio, que ha tenido alguna licencia. No sabría si por razones de salud, pero no ha estado yendo a la Cámara. Hasta ahora, el PQDC y Frente Amplio sí estamos actuando como un bloque y las posiciones las mantenemos en conjunto ahí. ¿Y la posición de ustedes es? La posición de nosotros estará contenida en un informe disidente. Ustedes van a hacer un informe disidente. Un informe disidente que recoge varios aspectos. Como bloque. Como bloque. Entre ellos la inconstitucionalidad de la función que se le asigna a la Junta. Estamos contrario a que se traiga el tema de los fondos públicos a la ley de partidos, que lo han traído, porque eso es parte del caramelo que le han dado al PRD y al Partido Reformista. Es traer el tema del financiamiento público a la ley de partidos, para que se mantenga igual. 80-20, 80 para los que sobrepasen el 5% y 20 para todos. Es decir, los más grandes se reparten el 80% del pastel y dejan el 20% a todos los demás partidos. Que es inconstitucional además, porque eso genera dos categorías de partidos y además genera unos privilegios, porque al que saca el 5 lo igualan con el que saca el 40, ¿verdad?
Entonces, ahí hay una situación que no es más que fruto de ese tejamaneje. De hecho, eso ha sido una vagabundería histórica porque hubo un momento que le hicieron un redondeo gracioso al Partido Reformista. En dos momentos lo han hecho, al Reformista y al PRD, eso lo acaban de hacer También, en las últimas elecciones. Un redondeo sí, gracioso. porque es el tema de mantener esas cúpulas sí, vivas, no, porque eso garantiza. Sí. Entonces, ese apoyo. tema que lo trajeron por las greñas de la ley de régimen electoral y lo metieron como un injerto en la ley de partidos. Fíjate tú, un tema de financiamiento público, ¿no?, lo traen a la ley de partidos, ¿no? Bien, pero la otra ley que yo pienso que debió abordarse antes y que es más importante es la electoral, porque tenemos una junta que en cualquier momento puede venir alguien, abogado o no, y decir, yo voy a atacar la legalidad de las actuaciones de esa junta, porque está operando con una ley que ya quedó desfasada. Superada incluso por la Constitución. Exacto, al proclamarse la Constitución del 10, ya no existe la Junta, como dice esa vieja ley, con 2 cámaras, que contemple el aspecto contencioso, que ya no lo hace, eso está en el Tribunal Electoral. Entonces, en los hechos, como opera la Junta, no es lo que dice esa ley. Claro. Entonces, eso es un problema que debe actualizarse. El presidente mencionó, me parece, también en su convocatoria la ley electoral, ¿no? También. También, la pero partido electoral y otros. Yo soy miembro de la comisión bicameral que se creó, que no se ha reunido la primera vez. No. ¿Y para qué la crearon? Sí. Es decir, la crearon y no se reunió. La crearon. Lo que están diciendo los colegas es que después que aprobemos la de partido, empezamos a trabajar la otra. Sí. Bueno, en esa hay varias cosas importantes, Fidel. Un aspecto que como que no se habla mucho es el siguiente. Los que fueron electos en las pasadas elecciones para regidores y alcaldes y directores municipales tienen un certificado de la Junta, que es como el diploma de graduación cuando ustedes lo eligen. Y dice que ellos entregan ese mandato en agosto. Sin embargo, lo que está planeado es que las elecciones municipales se hagan en febrero y se juramente esa gente en abril. Correcto. Eso hay que arreglarlo, porque si no tendremos duplicación de funcionarios en las alcaldías, y aquí tú sabes que la gente, si cree que tiene media pulgada de mandato, dice que no lo cede. Entonces tendríamos no solo un problema económico, porque habría que duplicar el dinero para pagarle sueldos a todos, sino que incluso habrá gente que se apertreche en una alcaldía y digo, yo no entrego. Entonces eso hay que arreglarlo rápido. Bueno, ese es un aspecto de esa ley. Hay una ley, ¿verdad?, que establece la separación de esas elecciones. Te confieso que al interior de los órganos legislativos hay un rum, como dice el pueblo, porque muchos legisladores están interesados en pegar las dos elecciones. Se ha hablado de eso. Sí. Eso sería una solución, entre comillas, a ese problema que te estoy diciendo de que van a coincidir 2 autoridades en las alcaldías, la que se elijan en febrero y seguramente en abril, y la que están ahora que dice que van a entregar en agosto. Y mientras no se cambie eso, ellos tienen un derecho que les asiste. Pero vamos a una pausa y retornamos para que aclaremos eso. Muy bien. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Fidel Santana, dirigente político, profesor universitario, sociólogo y un diputado nacional por el Frente Amplio. Entonces, no sé si me sigue, Fidel, lo que te decía. Como está establecido actualmente, sí, podemos tener un problema de duplicación de autoridades en las alcaldías y los distritos municipales. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Un delay, como dicen. Pero tú sabes que si aquí a una gente le entregan un certificado que si usted es alcalde pedáneo tal 20, si falta un minuto no entrega eso. Sí, pero la ley debe ser aplicada, ¿verdad? Hay varios factores que están interesados en modificar la ley, no tanto por este argumento. La Junta Central Electoral tiene interés en que se modifique para dejar atrás
el voto preferencial a nivel municipal. Sí, mucha gente ha dicho también que eso es inaplicable. Exacto, la Junta misma ha estado... Porque si ha habido problemas con los diputados, con esa maraña de regidores. Exacto, entonces ese es un interés. Los diputados y senadores, muchos en mi presencia han hablado de pegar las dos elecciones, porque si no los síndicos tendrían una capacidad de influencia en quién será electo o rechazado en las elecciones. Cuando tú dices las dos elecciones, serían las tres. Sí, mover la municipal a que esté casi al unísono con la congresual y la presidencial. Estén juntas las tres. Sí. Sí, eso se ha estado batiendo. ¿Ese es un tema de la ley electoral o de la Constitución? Sería o modificar la ley electoral. No, la que se hizo para separar las dos elecciones, ¿no? y generar el voto preferencial a nivel municipal. Sería modificar esa ley. Porque acuérdate, la ley... Pero eso no es, eso es constitucional, me parece. No. No, es de la ley electoral. Porque no es de partido, no existe. No, pero se hizo una ley especial para eso. Una ley especial, sí. Pero es de materia electoral. Es electoral, se puede hacer sin modificar la Constitución. Bien. Entonces, bueno, lo de pegar las dos elecciones, sí, hay que hacerlo, hay que modificar la Constitución. Ah, porque yo sé que se está estableciendo lo que es por ley es el tema de el voto preferencial. Esa sí fue la ley. Sí, correcto. Perfecto. Para unir los dos procesos electorales habría que hacer una asamblea revisora de la Constitución y cambiar la Constitución. ¿Y tú piensas que hay vientos propicios para eso en estos momentos? Con el fantasma de la reelección que siempre estarían felices los reeleccionistas con que se le habilite... Pudieran colar por ahí el asunto. Se le habilite un escenario para esos propósitos. Pero ¿tú crees que ellos tendrían tantos votos como para poder también introducir esa modificación que vuelva a poner en vigencia la reelección? Hay dos cosas que el danilismo anda buscando. La reelección como primera. Y la segunda, eliminar el nunca jamás de la Constitución. Es decir, que lo habilite, aunque él no vaya en el 20, para después retornar. Eso me han dicho algunos amigos danilistas que dicen que él se va con gran potencial, que tiene su equipo y que entonces no se va a querer retirar, que Leonel no se retiró, ni Hipólito tampoco. Eso es. Y que sería injusto para él. Detrás de eso... La habilitación a futuro. Exacto. Bien, pero mientras tanto, hay que trabajar el tema que te planteé de que vamos a tener duplicación de autoridades municipales si no se reforma esa ley. Yo voy a revisar el tema porque la verdad que eres la primera persona que me pone el tema sobre la mesa. No se ha estado hablando, por eso es un problema que está pendiente. Voy a revisar la ley a ver qué contempla, y además habría que ver la propia Constitución y que sí establece también el plazo de duración de los gobiernos electos, de los funcionarios. Para mí que cuando se modificó todo eso no se pensó bien. Son de las cosas que se escapan, se le puede escapar. Y entonces ahora hay un problema que está latente ahí. Hay que mirar eso. Exactamente. Pues ustedes tienen mucho trabajo después que terminen con la ley de partidos, entonces con la electoral. Eso es. En la electoral también contemplaría otras cosas importantes, porque ahí sí se le daría más poder a la Junta, ¿verdad? Ya más claro para regular muchas cosas. Por ejemplo, hay países en que dicen, para evitar que se atosigue al votante, al ciudadano, 15 días antes o una semana antes no se pueden publicar encuestas, por ejemplo, y cesan la campaña una semana antes para que la gente pueda respirar y meditar por quién votar. Ese tipo de cosas, ¿tú piensas que aquí podremos regularlas? Hay una voluntad, a partir de los debates que hemos tenido en la comisión bicameral anterior que presidía el senador Alexis Victoria Yep, que hizo esa comisión, trabajó María bastante. Trinidad Sánchez. Sí, trabajó bastante. Y hay más o menos... Arístides. Sí. Se construyó unos consensos sobre la necesidad de limitar y de reducir los costos de campaña y de
imponer algún régimen de consecuencia a las violaciones de las leyes electorales, en este caso, las leyes del país. Pero lo consensuado en esa comisión bicameral, luego, en lo concerniente a la ley de partidos, no fue tan respetado por el Senado, ¿verdad? O sea, el Senado hizo lo que quiso. Modificó cosas ahí en violación a lo que se había consensuado. Tenía todo el derecho, ¿verdad?, de hacerlo, porque cada órgano es soberano de decidirlo. De hecho, se supone que si ustedes son de un partido, pero a la hora de incluir algo, ustedes por cabeza propia dicen, no, yo creo que es esto lo que debo hacer. Ustedes tienen derecho a eso. Sí, claro, porque el legislador es un representante fundamentalmente del soberano. Del pueblo. Del pueblo. Obviamente, la mediación entre el Estado y ese soberano son los partidos, ¿no? Y los partidos tienen su ideología y tienen sus objetivos, etcétera, y por lo regular el legislador se apega a las decisiones de su partido, pero eso no le limita a ejercer su voto de conciencia propia, ¿no? Tiene toda la facultad para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, otros aspectos también que se han estado debatiendo hace mucho es de transparentar más, Fidel, el asunto de el dinero que reciben los partidos. No solo el de la Junta, que es un dinero del bolsillo de los contribuyentes, ¿verdad? Y que se supone que los partidos y todos los candidatos deben rendir cuentas, sino el dinero que se recauda a nivel privado. Un ciudadano, un grupo de ciudadanos tienen el derecho de decir me gusta esa opción de ese candidato, o otros piensan y dicen, bueno, para fortalecer la democracia, déjame aportar no solo a uno, a varios partidos. Voy a aportar, según yo creo, pero lo que aquí no se hace es hacer esas cosas transparentes. En Perú, por ejemplo, que es un país hermano latinoamericano, si tú donas $1, tú vas a aparecer ahí, Gustavo Olivo donó $1 a Fidel Santana. Y si yo recaudo entre amigos, no solo debe aparecer, sino que debo decir de dónde saqué ese dinero, qué me dio cada quien de las personas que yo le pedí para darte a tu campaña. Y debo reportar eso a la Dirección de Impuestos también, en caso de allá a la Hacienda. ¿Cuándo tendremos aquí ese nivel de transparencia? Es difícil que logremos ese nivel de transparencia. Fíjate que lo intenté en la ley de partidos. Y te tumbaron. Fue aplastado eso. Ese ha sido uno de los temas más debatidos, el asunto del control del gasto, la rendición de cuentas, la transparencia. El tema del financiamiento público requiere más transparencia, es decir, más detalles, ¿no?, del gasto, porque con eso no hay suficiente transparencia, sobre todo los grandes partidos que manejan volúmenes mucho dinero, de dinero, y la rendición de cuentas es muy deficiente, ¿no?, en general. De hecho, yo he pensado, no deberían los partidos, en base a las leyes, ya sea la electoral o de partido, ser obligados a especializar un poco el uso de ese dinero. Aquí hemos avanzado, por ejemplo, las alcaldías dice que tiene que haber 1% de su presupuesto para asuntos de género, juventud, cultura y deporte. Entonces, una de las cosas que se quejan los propios políticos y que se quejan los analistas y todo el mundo es de la escasa educación política de una porción importante de la ciudadanía. Entonces, ¿no sería interesante que se obligue a los partidos a invertir una parte de esos recursos que paga la misma gente en la educación política? Sí, la ley en este caso contiene eso. Se ha construido un consenso alrededor de un 10% de los fondos públicos para la formación política. Pero qué bueno que se está contemplando. Se incluyó en la ley de partido también, debe ser incluida en la ley electoral también, para reforzar eso. No obstante eso, sigue siendo inequitativo, porque fíjate, los partidos emergentes o minoritarios reciben tan poca cosa, ¿no?, que el 10% es un chinchín. El 10% es ínfimo. Sí. Es decir, el que recibe 400,000 pesos de financiamiento público, tú estás hablando que va a destinar 40,000 pesos a formación. Es muy poco. Sí. Eso no da para hacer un seminario. No. ¿Verdad?
Ni casi, eso se va en el transporte y la comida. Exacto. Entonces, los otros partidos, obviamente, el que recibe 20 millones de pesos y le obligan a usar 2 millones en actividades de formación, pues puede hacer. Puede cubrir, puede hasta invitar profesores internacionales. Puede hacer cosas interesantes, ¿sí? Sí, el otro aspecto es también relativo a eso importante, y es importante para los partidos emergentes por una cosa. Regularmente, ¿qué es lo que aquí vemos cuando hay un político, un partido que se ve que tiene posibilidad de poder? Que hay grupos económicos importantes que en su derecho, porque ese es su derecho, dicen, yo te voy a invitar a mi casa y te voy a organizar una cena a 1 millón por pareja, invitando esposos o cubierto, como dicen. Y les recaudan fácilmente una noche 200 millones de pesos, 100 millones. Pero ese dinero poco se sabe en qué se usa. Muchas veces, como el donante quiere tener una relación primaria con el potencial presidente, se lo da personalmente. Incluso ahí se dice que hay gente que ya ha hecho dinero, porque de ahí al reporte que dan al partido hay como un trecho. No se sabe si el partido recibe todo lo que recibe el candidato. Sí. Que se supone que debiera ser así y transparentar todo eso. Y además, ese es un aspecto. El otro es, porque eso crea unas relaciones que después son vistas como, el amigo visitó al presidente. No se sabe si es el amigo o el contribuyente de campaña que está buscando el pago con un favor, con una obra, con un contrato. Y lo otro es que entonces a las demás organizaciones eso les perjudica mucho. Porque entonces, debido a eso, y que no se transparenta, ellos se dan el lujo de darle apostando, como quien dice, a lo seguro, al ganador para obtener beneficios. Si se hace transparente, aunque sea para llantar, habrá de esos grandes contribuyentes que digan, no, pero yo le doy para fortalecer la democracia a todo el mundo, a este le doy tanto, a este tanto, y todo ahí publicado. Sí, los grandes contribuyentes se manejan, como tú dices, poniendo recursos, sobre todo en los grandes partidos. Las apuestas más seguras. Pero siempre será desigual, según las encuestas. Claro. Los aportes son según las encuestas, ¿verdad? Sí. Y como no es transparente ese apoyo, pues en un país con tanta debilidad institucional y con tanto autoritarismo en el ejercicio del poder público, el que está frío con el presidente, así mismo tendrá muchos favores políticos, a veces fiscales incluso, que de alguna manera afectan también la equidad y la igualdad. No solo la equidad y la igualdad política, sino hasta económica. Sí, que en este sistema que se supone que es el que ellos quieren reproducir y que se mantenga saludable, eso debe ser fundamental. Claro. Las reglas de juego no son iguales. Que ellos hablan mucho de eso y que debería ser así, claro. Inclusive ¿cómo que llaman? La garantía institucional, sí, todo eso se viola. Garantía jurídica. Exactamente, sí. Todo eso se viola. Sí. Precisamente el tema del financiamiento de empresas como esta Odebrecht, que ha generado unas distorsiones sumamente graves en las inversiones públicas del país y en toda la región. Ese es un tema que debería obligar a una regulación más firme del tema de los financiamientos privados a candidatos y a la política en general. Lo mismo, si no se hacen esas regulaciones, el dinero del crimen organizado también se infiltra en la política. Sí, porque si no, nadie tiene que transparentar nada. Claro. Imagínate tú. Claro. Sí. Y imagínate que un candidato a senador pueda gastar 400 millones de pesos en la precampaña. Uno mismo se pregunta, bueno, pero ¿y un senador en 4 años va a ganar tanto dinero? ¿Podrá recuperar 400 millones de pesos de inversión? ¿Con salario no lo recupera? Yo no sé en base a qué, ¿verdad? Porque eso da pérdida por todos lados, ¿verdad? Bueno, a menos que sea una persona muy altruista y generosa, ¿verdad? Que gaste tanto para servir a su país. Eso da pérdida por todos lados. Yo no entiendo cómo es que esa cosa ocurre, que no sea para poner la función pública al servicio del interés privado, retorciendo
la institucionalidad del país. ¿Sí? Fidel, hay otro tema también. Yo sé que eso no es parte de la ley electoral, o por lo menos no lo es hasta ahora, ni de partidos, pero que afecta mucho la competencia interna en los partidos y la competencia política en general. Esto que se ha armado en el Senado, existían los diputados y creo que se fue reduciendo el dinero ese que reciben extra, ¿no? El fondo social que le llaman. Sí, eso fue eliminado en la Cámara de Diputados. Se eliminó aquella vez. Lo que la gente llama el barrilito. Sí, que usted era cofrecito, pero sí, se eliminó. Sí. Pero en el caso de los senadores es un dineral que reciben. Entonces, eso casi anula cualquier competencia interna. Sí, el senador recibe un peso por cada ciudadano inscrito en el padrón de su demarcación. Mensual. Mensual. Entonces, estamos hablando que en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en la provincia de Santiago, se están embolsillando más de 1 millón todos los meses. Sí, así es. Y entonces tú lo calculas a 12 meses, son ¿cuántos millones? Sí. Se supone que 12 millones. Eso debería estar atado a unos programas sociales, etcétera. Pero el país debería avanzar a la superación de ese tipo de manejo discrecional de fondos públicos, que además genera distorsiones en el derecho igual de todos a ser candidatos. Cuando alguien tiene unos programas personalizados, porque ese senador tiene una oficina a su nombre en su provincia y ahí reparte bondades, ¿no? Con los fondos públicos, ¿no? Lo que hacen mucho es poner una nominilla con personas que cobran, algunos quizás es verdad que son menesterosos, pero otros simplemente canchanchanes. Y resolver muchos problemas que ciertamente la gente tiene de salud, cirugías, medicamentos. Entonces, este individuo se convierte en un bienhechor, ¿verdad? Pero con dinero del Estado, de todo el mundo, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, en lugar de que tú como diputado, y perdona que te ponga de ejemplo, que tú eres diputado, sea quien logre conseguir, por ejemplo, una ambulancia para un sector? Muy bien que tú coloques esa ambulancia ahí. Pero quizá, como tú puedes hacerlo así y darte brillo de conseguir la ambulancia, tú no te motivas tanto como legislador a decir, déjame trabajar para mejorar esta ley de salud y seguridad social y garantizar que en cada municipio estén las ambulancias disponibles, los hospitales con medicina y que se mejore el sistema de salud, porque entonces ya tú no vas a brillar. Sí, porque se trata de un sistema político clientelar. Esa es la clave. Esa es la clave de esto. Por eso yo hablaba ahorita del punto fijo. Es decir, el pacto entre estas cúpulas es para que no cambie nada el fondo de ese modelo político clientelar y patrimonialista, que esos dos elementos están vinculados. Es decir, el patrimonio público pasa a ser de administración discrecional del elemento que está ejerciendo la función pública. Y este sistema de partido, la intención es que prevalezca, no que se superen las cosas por medio de soluciones integrales del Estado y que el Congreso esté ahí para cumplir sus 3 atribuciones: representar, legislar y fiscalizar. Sobre todo esa última. Exacto. Parece una mala palabra. Es la más desatendida. Sí. Porque además los legisladores no tenemos recursos para ejercer la fiscalización. No hay en el Congreso oficinas especializadas a las que yo pueda acudir si yo quiero saber lo que se gastó en una carretera en contraposición a lo que dice el presupuesto de la República. Yo no tengo cómo ejercer esa labor de fiscalización. Ni siquiera tienen ustedes... por medios, ahora que se habla tanto de gobierno digital, por medios de tecnológicos, una forma de acceder a los datos públicos del Estado para ustedes decir, me parece que aquí hay algo extraño, pedir información, pedir explicación. Se rinde cuentas parcialmente, pero fíjate, muchas de las partidas presupuestales no son ejecutadas integralmente, lo hacen parcial. Hay partidas que se ejecutan en un 10, un 15%. Los fondos se mueven de una partida y se usan en otra, ¿verdad? De manera discrecional. De manera discrecional. Cosas que deberían ser atribuciones del Congreso de la República, ¿verdad?
Esas cosas deberían... Para reasignar esos fondos. Exactamente, pero eso ocurre como quiera. Bueno, es propio de un aparato de Estado cuyo ejecutivo se puede decir que es el dueño del Congreso. Con razón él hablaba de mi Congreso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el Congreso funciona no como el primer poder del Estado, sino como el sello gomígrafo del Ejecutivo de turno. Por eso usted ve que llegan allí contratos de 3 años atrás, que ya cobran el dinero, ¿verdad? Lo gastaron, ¿verdad? Y llegan 3 años después a que el Congreso lo apruebe, ¿verdad? Lo que ya hicieron. Lo que ya hicieron. Comieron primero y después Así hay que pagarle la cuenta. O usted ve la cadena de préstamos, de endeudamiento también, que llegan, ¿verdad? Llegan hoy al Congreso y mañana lo están aprobando, en bola de humo, como dice la gente. Entonces, esa es una de las debilidades más grandes que hay, el aspecto de la supervisión y fiscalización. Claro, y la independencia, de la actuación de un poder público independiente, ¿verdad? Sí, ahí se renuncia a lo que dio sentido a la creación de los parlamentos en las viejas monarquías europeas, que era hacerle contrapeso al monarca. Aquí es una formalidad teatral. Aquí más bien le dan más poder al monarca. Una formalidad teatral. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, Fidel, vamos a hablar un poco de la posibilidad de que se pueda construir una opción de poder alternativa a la coalición gobernante. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando con el diputado Fidel Santana de el Frente Amplio. Bueno, como quien no quiera la cosa, estamos en 2018 ya entrando en la recta final, Fidel, y ya hay aprestos en los partidos, en los políticos, con miras a las elecciones del 2020, porque aquí, como tú decías, estamos constantemente en campaña, y si no en campaña, en precampaña. Hay un anhelo, y eso es palpable, y uno que está en los medios lo sabe, y también cuando hablas con la gente en diversos sectores sociales que te dicen, volveremos a seguir gobernados 4 años más por las mismas gente. Inclusive sectores que no son opositores extremos, pero dicen es bueno refrescar la cosa, que haya una alternancia. ¿Es posible construir una alternabilidad desde la oposición? Yo creo que no solo es posible, es necesaria. Eso requiere inteligencia colectiva de los actores de oposición. Requiere la construcción de un relato común basado en unos elementos programáticos mínimos. Que enfrente el relato oficial. Claro. Requiere respuestas concretas a los problemas de la nación. Es decir, si no estamos en capacidad de, frente a cada uno de los problemas y los fracasos del gobierno actual, presentarle a la población una opción de solución, pues difícilmente podamos construir esa sintonía entre la población y su necesidad de mejoría económica, social, institucional, y la propuesta de un cambio político. Nosotros entendemos que es hora de abrir puentes de comunicación con ese horizonte, aunque el tema electoral aún está fuera de tiempo comenzar a hablar de alianzas electorales, pero para llegar a la alianza electoral se requiere primero el diálogo, segundo la acción conjunta, porque hay muchas cosas en las que podemos ir actuando juntos los opositores, sobre todo la movilización y respaldo de las demandas de la gente, las luchas por mejores condiciones de vida, y obviamente también ir avanzando lo que pueden ser esos ejes programáticos que posibiliten un acuerdo, ¿no?
Nosotros en el Frente Amplio lo creemos posible y en este fin de semana último hicimos un pleno, una dirección política nuestra y reiteramos esa necesidad de avanzar en la búsqueda de ese posible acercamiento, de construir una psicología de cambios en el pueblo dominicano. Interesante que tú digas eso, porque creo que si hay una cosa que hay que reconocerle a la coalición que gobierna, es que ya han logrado convencer con dos ideas a una gran parte de la población. A una parte, quizá gente de clase media, profesionales, que no está de acuerdo con el gobierno, le han sembrado una desilusión en el sentido de que no es tan fácil sacar a esta gente. Y a otra parte, que es la base de la población más pobre, le han convencido de que lo mejor es que se queden como están y reciban el dinerito que ellos le dan, es decir, la llamada transferencia condicionada, que yo no sé, la condición parece que es el voto, porque hay gente que recibe su dinerito en bono gas, bono luz, una comprita por aquí, una cosita por allí, y han desmovilizado a esa gente. De hecho, tú que estás vinculado y has estado vinculado muchos años a trabajo social, muchos sacerdotes, muchachos que son activistas en los barrios, dicen que ahora se hace un poco difícil convocar a la gente para discutir problemas de sus comunidades, porque muchos dicen, mire, me simpatiza, pero yo no quiero que me vean, porque entonces me quitan la tarjetita, me quitan la cosita. O como decía el doctor Pedro Catrín, donde él vive en Samaná, que en un momento él estaba un poco tratando de concienciar a la gente, y se le acerca un señor y dice, mire doctor, usted lo queremos mucho, usted resuelve problemas, usted lucha por la comunidad, pero si yo me le acerco mucho a usted me quitan la tres caliente, porque me dan mi bono gas, mi bono que sí o qué. Entonces, desmontar eso no es tarea fácil. Sí, porque se trata no solo de convencer a la gente que eso no es su solución, sino que a cambio se le muestra factible, que la gente pueda decir, sí, puedo cambiar sin temor a quedarme sin nada. Sí, esto refleja la precaria redistribución de la riqueza en la que vivimos todos los dominicanos y dominicanas. Este es un país que ha crecido muchísimo en términos económicos, año tras año, pero que eso no se refleja en una mejoría de la vida de la inmensa mayoría del pueblo. Por el contrario, más desigualdades. 60% de la población en condición de pobreza, 93% o más de la malla empresarial del país, pequeña, mediana o micro, ¿verdad? Te va dando una idea de por dónde anda la realidad. Cuando tú observas incluso los renglones fundamentales de la economía dominicana, te das cuenta que algo anda mal aquí, porque no es la producción. No, hay una alta concentración. Por ejemplo, cuando se habla de las exportaciones, es que hay 2 o 3 renglones que son, como dicen estadísticas, valores nodales, que te elevan la media, pero tú dices, bueno, el oro, pero el oro es una cosa que requiere miles de millones en inversión y que lo tiene una o dos, otra empresa extranjera, ¿no? Pero eso no es el producto que mueve toda la economía, ¿no? La canasta, el índice más de competitividad, diría yo, lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones nuestras, nos da una idea más clara de cuál es la realidad nuestra. Porque nosotros estamos en desventaja comercial con todos nuestros socios. Aquí se dice menos con Haití, pero yo le agrego comillas. ¿Por qué? Porque si los haitianos, una buena parte de sus ingresos lo están teniendo aquí. Bueno, hay que restarle un poco. Es lo que pasa de Estados Unidos con China. Entonces dime tú. Que Donald Trump no ha entendido el asunto, es que si él ataca muchas de esas empresas chinas, está atacando a inversionistas norteamericanos que están en China también. Sí, entonces, buena parte de lo que los haitianos usan para comprarnos a nosotros proviene de aquí mismo. Proviene de la misma economía dominicana. Entonces, esa ventaja comercial con Haití habría que revisarla. Hay que ponerle cierta relatividad. Sí.
y mientras tanto estamos en desventaja con todos los países del doctor CAF. Así es, así es. Fidel, muchas gracias. Qué bueno, ojalá que ustedes continúen trabajando por esa alternativa que mucha gente desea, para que el pueblo dominicano tenga otras opciones, que eso siempre es bueno. Así es. Muchas gracias. Y ojalá podamos tener también la ley de partidos. Una vez que la aprueben, te voy a invitar de nuevo para que la revisemos acá. Claro que sí, con mucho gusto. Bien. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.